Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los huevos no son al gusto, despertando sin censura. Con mi hija, Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva. ¿Qué tal, amigos de Los huevos no son al gusto? El día de hoy tengo a dos invitados. Rocío de Miguel viene a darnos hoy su testimonio y se encuentra también Manuel Garibay, presidente de la Asociación Pro Niños y Papás Mexicanos. En Facebook lo encontramos como Pro Niños y Papás Mexicanos, @Manolo Garibay, y encontramos a Rocío en @Encuentren a Vera, @Chío de Miguel 70. Rocío de Miguel está buscando a su hija Vera, se encuentra pues desaparecida, la niña tiene 12 años, tiene 6 meses de no verla. Así es. Gracias por venir hoy a darnos tu testimonio. Rocío, cuéntanos brevemente la historia, por favor. Bueno, esto empieza hace 3 años que me separo de su papá y empieza pues con dinero y todo a comprar todo para quedársela. Y como sea la veía, pero mi hija desde hace 3 años no va a la escuela. No va a la escuela, no iba a la escuela, entonces yo iba a los juzgados y nadie me hacía caso. Pero hace 6 meses él se desaparece totalmente con mi hija porque tiene un orden de aprehensión por un fraude procesal y no he sabido nada ya. Hasta hace 15 días que la encontré en un pueblo por Malinalco. Estado de México. Estado de ¿Están México. divorciados? Sí, ya se hizo el proceso y todo y el juez se la dejó a él. Pero no la lleva a la escuela, la niña no convive más con nadie y no me dejaba convivir. O sea, mi hija tiene alienación parental, o sea, no la dejaba convivir conmigo, como decía. Era siempre cuando él quería, a la hora que quería, y ella hasta tenía miedo y lo volteaba a ver cuando yo me le acercaba para abrazarme y así. Y de repente se me desaparece 6 meses. ¿Cómo es posible que alguien que cometió un fraude, aparte no aplica la palabra secuestrar a una niña cuando es el padre, por lo menos aquí en México? Eso se le llama secuestro parental, Vero. Ok. O sea, obviamente no está violando leyes, pero sí está haciendo un abuso de su condición de padre. Entonces, sí se le llama secuestro parental. No es penado, porque aquí los dos tienen la guardia y custodia, pero sí está cometiendo un abuso. Está causando muchas situaciones con la niña, está poniéndola en contra de la mamá. ¿Por qué? Porque la alienación parental es eso, es manipulación. Y Rocío, que trabajamos juntos, está viviendo esta situación que no nada más la vive ella, la viven miles de mamás, miles de papás. Entonces las situaciones, sí. Perdón, ya hicimos un programa aquí en Los huevos no son al gusto sobre alienación parental. Me encantaría que brevemente explicaras en qué consiste la alienación parental, porque sí es un abuso a los menores y cada vez escucho más casos. Claro, Vero, con mucho gusto. La alienación parental, como dice la palabra, alienación es de manipulación parental de los parientes. Es cuando hay una ruptura de la familia, cuando hay una ruptura de la pareja y el progenitor con el que se quedan los niños empieza a utilizarlos, envenenándolos, manipulándolos en contra del ex. Su forma de vengarse del ex es a través de los niños, sin importarle las afectaciones psicológicas a corto, mediano y largo plazo, que muchas veces son irreversibles de los niños. Y cuando crecen, repiten patrones. Entonces, estos niños empiezan el progenitor con el que vive, le crea una falsa imagen del progenitor con el que no viven. Entonces, estos niños empiezan a odiar al progenitor que no viven, que casi siempre es el papá. Empiezan a tener ideas falsas de esta persona. Todo es por una falsa historia que hace la mamá o el papá con el que viven. Ahora, ¿dónde se encuentra actualmente el papá y la niña, si es que lo sabes, porque por algo la estás buscando? La última vez que los viste fue en Malinalco, Estado de México. Ajá, en un lugar que se llama Camper Club, lo localizamos. Estaban ahí en una casa, me comentaban que nada más salía a las 6 de la tarde al pueblo y regresaban. De hecho, se cambió el nombre, se llamaba Sergio. Y entonces lo localizamos y a la hora que llegamos ahí, pues yo le empiezo a gritar a Vera y Vera se asoma y cuando me ve su cara es de ¡ah! Mi mamá. Pero él la agarró, la metió y ya no volví a saber de ellos, nada más veía que se asomaban. Estábamos esperando a una orden para poder entrar. Una orden judicial. Ajá, nada más era lo que nos faltaba, pero como era viernes, estaban los jueces en burocracia. Y me dijeron, no se preocupe porque no hay forma de que salgan de aquí. O sea, aquí no hay forma. ¿Y cómo no? Llegó un helicóptero de la nada, bajó y se los llevó. O sea, esas cosas que nada más pasan en México y que son sí. hollywoodescas. Llegó un helicóptero y se llevó a... Por Vera. favor, queremos el nombre de este... Felipe Díaz Toledano.
Felipe Díaz Toledano, él tiene a tu hija Vera. Con Vera Vera. tiene 12 años. ¿Qué sientes? Impotencia, frustración, todo. ira. Siendo- ¿Qué has podido hacer? Porque aquí evidentemente estamos hablando de un caso de corrupción, un caso de tráfico de influencias. Hay ocasiones en los que los jueces son comprados para que suceda esto y están pasando por arriba y por encima de los derechos de los menores. Desgraciadamente sí, Vero. No es al 100%, pero sí hay un porcentaje alto en la cual los jueces hacen omisión de sus obligaciones que les obliga el gobierno, en el cual por tráfico de influencias, muchas veces, como lo está viendo Rocío, En mi caso, sí. hacen omisión. Rocío tiene todo para tener a su niña, pero por esta persona, que es el papá de Vera, está haciendo todos los movimientos para que los jueces no hagan su trabajo. O sea, los jueces están siendo cómplices de esto, la cual, por eso nosotros creamos una asociación, la cual no está a favor de los jueces, está a favor de los buenos jueces, pero sobre todo es para defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es lo que me preocupa, la infancia de Exactamente. México. No hay quien defienda la No. infancia de México. Están totalmente vulnerables y muchas veces se les revictimiza a estos menores. Supuestamente, Vero, sí hay leyes, sí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí hay muchas cosas, está la UNICEF, pero en la operación, en la realidad, el que menos derechos tiene son los niños. Es el que menos se piensa en sus afectaciones psicológicas. Aquí, desgraciadamente, es una lucha de poderes entre la mamá y el papá, sin que les importe los niños. Entonces, por eso nosotros creamos Pro Niños y Papás Mexicanos, porque primero luchamos por los derechos de los niños, después por los derechos de las buenas madres y buenos padres. Entonces sí es una complicidad asquerosa de los jueces. Y esto no nada más en Ciudad de México, es a nivel Ibero-Latinoamérica. O sea, es un problema de esta región en el cual vemos que el que grita más, el que tiene más poder, más contactos, más dinero, es el que gana. No los derechos de los niños, porque los niños tienen derecho a convivir con su mamá y con su papá, punto. No, y el papá es insustituible, la mamá es insustituible, pero sí supuesto. se tiene. Nos tenemos como padres que Claro. ganar Estén ese juntos derecho. o separados, pues tienen el derecho de estar con sus papás. Claro, somos una familia. Claro. Aunque estemos divorciados, somos una Una familia, porque siempre va a estar ese vínculo. Y en mi caso, los jueces, sí, a mí me traen de bolita en bolita, está la orden de aprehensión, está que Vera no va a la escuela, su derecho de ir a la escuela, lleva 3 años sin ir a la escuela, y me dicen que no, y se la pasa el de enfrente, el del frente se la pasa, ya me tuve que amparar, porque digo, no estoy pensando en mí, estoy pensando en mi hija, ¿quién me va a regresar ese tiempo y a ella que se le ha quitado? ¿Qué de puede niña? hacer, qué puede hacer la Asociación Pro Niños y Papás Mexicanos, Manuel, para defender a Vera? ¿Hasta dónde tienen los alcances esta asociación? ¿Sí Mira, tiene los alcances- representación legal? Nosotros tenemos representación legal, nosotros estamos legalmente constituidos, somos una asociación sin fin de lucro, en el cual el único fin es velar por los derechos de los niños, como lo he mencionado. Aquí nosotros tenemos gente experta en derecho familiar. Ese es uno de los males también en estos casos, que los abogados no conocen de estos temas. Los abogados creen que son todólogos y no. Los abogados, así como en medicina, hay especialistas. Nuestros abogados, como están ayudando aquí a Rocío, son gente que conoce muy bien el teje y maneje de estos temas y cómo se hace. Aquí lo que nosotros hacemos como asociación, Rocío, Vero, es difundir esto, legalmente estar poniendo todos nuestros contactos, pero aquí estamos hablando de que hay, como tú lo mencionaste hace un rato, tráfico de influencias. Aquí tenemos que estar tumbando todo esto porque es gente muy poderosa, con mucho dinero, pero yo estoy convencido de que las leyes van a hacer justicia a Rocío y a Vera, ¿no? ¿A quién tenemos que señalar? ¿A quién hay que aprovechar estos micrófonos? Pues- Hay que aprovechar este Periscope, estas redes sociales, para hacer un llamado a las autoridades, a alguien de Whisky Lucan quizá. Pues sí, del Estado, cómo dejó que bajar un helicóptero y nadie sabe de la bitácora, no se sabe dónde bajó, dónde llegó en medio de la nada y bajó en medio de los árboles. ¿Qué investigaste de la bitácora? Lo están checando, pero parece que no hay datos. Ok. O sea, no hay manera de rastrearlo hoy por hoy. Pues estamos en eso, pero se supone que debe haber una bitácora de dónde salió y dónde llegó.
Es que el peor abusador de un menor puede ser el mismo padre. Claro. o madre. O madre. Aquí yo no lo veo esto sexista. No, por supuesto. Esto puede ser la mamá o el papá. Pero sí habla de un pero- desequilibrio psicológico, ¿no? Aquí hay dos tipos de progenitores cuando hay una ruptura. El progenitor con una psicología sana, que pasa por un proceso de duelo, como si se hubiera muerto alguien, en la cual pues sí hace consecuencias, sí hace tonterías, pero al final del camino llega a buenos acuerdos con su expareja, sobre todo si hay niños. Pero el progenitor con el que nosotros luchamos, Vero, es con un progenitor enfermo, un progenitor que carece de conciencia, de remordimientos, una persona en el cual no le importa utilizar a un niño con tal de vengarse. Eso es un desequilibrio psicológico y por los estudios que nosotros tenemos de la asociación, son 3 trastornos que cubren ellos. Pueden ser psicópatas, sociópatas o borderline. Porque una persona que utiliza a una niña como Vera, que no la lleva a la escuela, que está manipulándola, que hace 1000 tonterías, es una persona que no está en sus cabales. Es una persona que está enferma. Entonces, las leyes están muy blandas con ese tipo de cosas. Hay muchos vacíos legales. Hay muchos vacíos, hay más que vacíos, Vero, es mucha intransigencia de los legisladores, de los juzgadores, los que aplican los peritajes psicológicos en el Tribunal Superior de Justicia no están capacitados. Son muchos chavitos que acaban de salir de la escuela, que no tienen el expertise suficiente para aplicar un peritaje, no saben detectar si tiene un trastorno esta persona, no saben detectar si el niño está siendo alienado, porque la falta de experiencia, la falta de capacitación. Nosotros como asociación tenemos mucho contacto con el tribunal, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para empezar a ayudar a estas entidades. Nosotros no somos una asociación de choque, somos una asociación en la cual quiere corregir estos problemas que tiene mucho. Hay muchas aristas. Desgraciadamente los jueces todavía tienen mucho miedo a enfrentarse con las mujeres por todo el empoderamiento que se le ha dado. O sea, aquí Sí, si a el veces, papá... a veces hemos abusado de ese Exacto. empoderamiento en el caso de alienación. Aquí si el papá es la mejor opción, le tienen que dar la guardia y custodia al papá. Y si la mamá es la mejor opción, se lo tiene que dar a la mamá, sin romper el vínculo del niño de convivir con ambos padres. El niño no sabe si su mamá o su papá son malos. Ama a sus papás y punto, ¿verdad? Aquí estuvo precisamente una maestra, una psicóloga, Ujú. porque sí debe de haber psicólogos Claro. en este tipo de casos Así es. que valoren eficazmente a los niños, porque muchas veces los jueces ni enterados ni saben, ni siquiera les Eso es lo que yo importa. decía. Ellos no saben mi vida, no saben lo que se vive. Y ellos toman una decisión nada más así, porque llega el papá y les dice que pues yo no sé qué le dio No, para sí, que- y muchas veces se inventan cuentos. Sí, Estuvo claro. aquí Rafael Heredia. Alejandro Heredia. Perdón. Y había muchas historias, Ujú. desde abuso sexual a un menor que se inventa el cónyuge para que le quite el niño y Ujú. finalmente el que abusa es el otro. Exacto. Y también me decía Alejandro Heredia me decía, ya están aprobadas muchas leyes, pero están estancadas, o sea, Así es. no se ponen en práctica. ¿Qué tenemos que hacer para que se pongan, pues, en marcha? Mira, Vero, aquí lo que tenemos que hacer, y yo convoco a las asociaciones que están en contra de la alienación parental, es crear capacitación, primero a los abogados. Los abogados no conocen las leyes, no conocen el Código Civil, no conocen el Código Procesal, no saben de derechos de las niñas y adolescentes en tratados internacionales. Y mucho menos de psicología. Mucho menos de psicología, Vero. Entonces nosotros tenemos esa labor de concientizar, de irnos a la Facultad de Derecho de la UNAM, de la UAM, de todas las universidades que dan para que la gente conozca estas problemáticas. Aquí tú hablas con un abogado y le preguntas, oye, ¿qué es para ti la alienación parental? No la conocen. Le preguntas, oye, ¿cuáles son las afectaciones psicológicas a un niño cuando le rompen el vínculo familiar? No lo conocen. Entonces, hay una Hay mucha ignorancia, hay una Sí, ignorancia. no saben lo que es. Los jueces, Vero, fíjate, perdón que te interrumpa, sí conocen estos temas, pero hay mucha apatía. Esa es la palabra, son apáticos. Es el colmo que son las mismas autoridades las que están obstruyendo la justicia. Así es.
por negligencia, por ignorancia o por apatía o simplemente pues por corrupción, por tráfico de influencias, pero ¿quién protege? A mí lo que me preocupa son los menores. Yo se lo dije a la juez, perdón. Yo ese día que me tocó una juez dije, bueno, gracias a Dios, mujer, y se lo dije. Bueno, qué bueno que me tocó con usted. Claro que sí. No, mi caso más bien lo mandó, le dije, lo que me interesa es mi hija. ¿Quién la está protegiendo a ella? Yo ahorita no sé dónde está, con quién se junta, quién es esa gente con la que se fue. Él estaba solo siempre todo el día con ella, o sea, nada más papá, o sea, todo el día están solos. Y antes Vera le tenía pavor a su papá. Y de un día para otro no se le separaba. No sé si la amenazó, no sé, empezó por la alineación, pero era una cosa que ella... Eso te iba a preguntar, que cómo era la relación No, al entre principio ellos. ella no. Ella, es más, una semana antes me decía, mamá, vámonos, no tienes por qué aguantarle a mi papá esto. Pero él se aprovechó que mi papá muere un lunes y el jueves ya no me deja entrar a mi casa. O sea, él no te dejó entrar a tu casa. Y interceptó al camión de la escuela y se llevó a Vera. Increíble. ¿Cuánto tiempo viviste con este hombre? 14 años. 14 años. ¿Qué hay ahí que no podemos ver o no queremos ver de estos rasgos psicópatas? Si es que... Yo le tenía mucho miedo, ¿eh? A pesar de que cuando regresé de Agua Viva fue cuando empecé a darme cuenta y fue cuando yo a cambiar, pero yo le tenía pavor, o sea, yo le tenía mucho miedo a Felipe. Yo conozco a Rocío de Miguel por un retiro espiritual que se llama Agua Viva. Ella regresa de este grupo de cuarto y quinto paso y pues se te cae la venda de los ojos. A partir de que se te cae la venda de los ojos y sabes con quién estás, ¿qué haces? Empiezo a prepararme para irme porque le tenía tanto miedo y el día que decido decirle no más, ya no puedo, empieza con... Y me lo dijo, si no me puedo quedar contigo, me quedo con Vera. Y yo dije, no. Y te lo cumplió. Y me lo cumplió. ¿Cómo te la fue quitando poco a poco? Pues es que fue poco a poco y de un día bajó con él que él no iba ni siquiera, no la acompañaron a ningún lado y un día subió de estar con él y ya no se le separaba. Entonces decía, ¿qué pasa, Vera? Porque Vera no se me separaba a mí, pero él era como protección o como, yo siento que le dijo que se iba a matar o algo, porque era una cosa de... Y cuando pasa lo que se muere mi papá y luego el jueves ya no me deja entrar a la casa, iba por ir al camión, o sea, ya no la puedo ver hasta que yo con los jueces y el juez me dice, sí, señora, le toca a usted. Entro a hablar con el juez y el mismo juez me escribe, tiene que cambiar esto, esto y esto. Y cuando salgo y regreso y él está adentro, era otro juez. Y Vera era todo el tiempo con él y me volteaba a ver y yo le decía, ven, no se podía acercar a mí, o sea, es una cosa. Y así llevo 3 años. 3 años de este sufrimiento. Y pues como no me hacían caso y me daban, o sea, los jueces te echaban la bolita, pues me empiezo a acercar a mi hija como podía yo. Claro. Pero él siempre tenía que estar presente, él decía que me echaban una droga y que si yo traía un chip en la cabeza, unas tonterías, y siempre era con él presente. Pero desde el 7 de septiembre se me desapareció. ¿Qué tienen que saber o en qué canal tienen que estar las autoridades para saber a quién creerle? Porque si el señor inventa que la mamá se droga o a lo mejor él es el que está cometiendo el abuso, ¿cómo no sé cómo se le llama, cómo deslindar estas pruebas, ¿no? Mira, Vero, aquí el juez está obligado a creerle a ambas partes. Está obligadísimo. Y según las pruebas que presente cada progenitor, según los peritajes psicológicos, ya la tendencia sería cargando hacia algún lado. ¿Pero qué no le han realizado? No. ¿Estudios psicológicos? Yo pedí que se nos hicieran a los 3. Yo estuve 7 horas en el DIF, él 7 horas. Y salió, es que mi abogado en ese momento se vendió con él, porque ya que me pusimos a analizar, lo que decía, él decía, es que ella me da mi café, ella me cuida, ella es mi... Y yo cuando leímos eso, dije... ¿Quién dijo eso? Felipe le decía, o sea, lo que salió, que Vera lo cuidaba y que Vera le daba su café. Y entonces, pues es su mamá o su hija. O sea, la niña se convirtió en su mamá. Su empleada. Sí, eso es lo que es lo que es. Y cuando yo, ahora que les digo, todo esto estuvo mal, pues ni modo, eso ya se hizo y tienen que irse con el juez de enfrente. Y voy con el juez de enfrente, empiezo otro caso con lo de alineación, con lo de la orden de aprehensión, con que no va a la escuela, y me regresan con la juez. O sea, me traen de bolita en bolita. Y nadie piensa en ella. Aquí hablamos de la omisión, ¿no, Verón? Pero aquí yo voy más allá, voy más a que los abogados, como el que tocó a Rocío, perdone la expresión, pero son abogánsters. Sí. O sea, no son gente con ética. Aquí no estamos viendo un cheque, no estamos viendo un ladrón, estamos viendo una niña, un ser humano, una niña que no tiene por qué estar viviendo esto.
Aquí desgraciadamente, y vuelvo a lo mismo, hay mucha omisión, pero aquí los abogados tienen mucha culpa por no conocer de estos temas. Aquí el abogado de Rocío, aparte de que se vendió, no conocía el tema, no conocía cómo llevar un proceso, no conocía nada. Y creo que nosotros como asociación, como ProNiños, estamos obligados a concientizar a la gente de, a ver, aquí tienen que buscar en estos temas un abogado especialista en materia de lo familiar, no un todólogo, no un penalista o un fiscalista que te quiera ayudar en el tema familiar, porque no lo saben. Pero tiene que haber alguien arriba de todo esto que ponga orden. ¿Qué instancia podría ser la que pone orden? Para eso está el Tribunal Superior de Justicia, la cual, lo digo con todas sus palabras, no les importa esto, no les importa porque no vende. O sea, vende más los feminicidios, vende más otros temas que las afectaciones a los niños. No digo que sea más o menos importante. Pero no se trata de que venda. Es cuando pero es que así algo, se trata. Imagínate cuando se llevan, o sea, en el momento que veo que se va en el helicóptero, o sea, cuando pasa un accidente o una tragedia, es cuando te voltean a ver. Porque bajó en medio de la nada, yo corría y le decía que no se la llevara, porque me salté, la verdad, a mí me valió, yo me salté. Y era que no, pues yo dije, ¿cómo va a bajar ahí? No lo sé. Imagínate que se hubiera caído o algo. El arriesgo que trae a mi hija de subirla a un helicóptero y quién sabe dónde la baja y la llevan, y a eso no les importa nada, ni quién la trata, ni con quién está conviviendo. Porque no hay mujeres, siempre está con hombres. Bueno, pues es indignante, es triste, es alarmante y por esa urgencia y por esa alarma quise hacer este programa con los dos. Gracias. Me da mucho gusto que estén trabajando juntos Rocío y Manuel. Sí, y hay muchos padres que están atravesando esta situación, padres y madres. Así es. Y es importante y es urgente, uno, concientizar a la gente de qué es alienación parental, dos, denunciar este tipo de abusos, este tipo de corrupción entre autoridades, tráfico de influencias. Así es. Y desde luego, pues difundir la foto de Vera para Por que se favor. encuentre. Levantaste un acta, bueno, acudiste a la alerta AMBER. La alerta AMBER, tengo una demanda en la de Fiscalía de Niños y Menores. ¿Una demanda? Ajá. Ujú. Y lo de Whisky Lucan, de lo familiar. Pero ya abrí una página, ya es en Twitter, en todos lados, porque pues tengo que ver que quien lo vea no lo dejen de ayudar, porque el que lo estaba ayudando ahí, el dueño del lugar, Ricardo Guerra, todavía hablé con él y me dijo, yo no sabía, me pidió que viviera aquí. Y le digo, ¿no te brincaba que mi hija no va a la escuela? Pero él nos cerró las puertas y no nos dejó entrar. ¿Quién es él? Pues es un amigo de él, Ricardo Guerra, que es dueño de Camper Club, y ahí los tuve encerrados. Pues, estaban 6 meses. ¿Qué es y- Camper Club? Pues es como un lugar donde más bien yo creo que es otra cosa, porque de ahí entran campers a... Dices que los rentas, pero un camper te vale 1.300.000 pesos. Pues estos individuos, todos los que facilitan, pues son cómplices. Sí, Por así es. supuesto, pero ¿Y puede haber acción penal contra ellos? claro, porque están siendo cómplices de una acción ilegal, la cual, pues, aquí exhortamos a las autoridades, al gobernador del Estado de México, porque obviamente esto es en el Estado de México, de que tome cartas en el asunto. O sea, es indignante esto, en verdad. Se mide un país en base a cómo se encuentra su infancia. Así es. Estamos en el hoyo, no No. estamos protegiendo a nuestra infancia y los derechos de la infancia, pues pocos los conocen. Realmente nadie nos conoce, pero nosotros tenemos una división que es concientización, la cual tú vas a los colegios y les haces una simple pregunta. Dime una obligación tuya que esté en el Código Civil, tuya como padre o madre, nadie la sabe. Mucho menos van a saber cuál es el interés superior del menor, cuáles son los derechos de las niñas y adolescentes. Desgraciadamente estamos en un momento donde importa más si el equipo de fútbol ganó, donde si el Super Bowl va a ganar a alguien más, o si Donald Trump, a los niños. Primero lo primero, es ley de vida, Así es ley de vida. ¿Cómo podemos conocer o en dónde podemos entrar a alguna página para que la gente conozca los derechos de los niños, las obligaciones de los padres y sepan un poco más de alienación parental y de este caso? Bueno, del caso de Rocío, ¿cuál? Yo tengo una página en Facebook que abrí que se llama Encuentren a Vera, y en Twitter también, para cualquier información y todo, y sepan lo que pasó,
para que ahí me puedan Les pedimos contactar. que ingresen a Encuentren a Vera en Facebook o @Encuentren a Vera para que vean la foto de Vera y también nos ayuden a encontrarla Así es. Sí, y a por denunciar. favor. Si alguien la ve, si alguien sabe algo de esta pesadilla de historia, ¿qué tienen que hacer? ¿Acudir a dónde o con quién? Tienen que contactar en los datos que está en la página de Encuentren a Vera o en la página de Pro Niños y Papás Mexicanos, contactarme, ya que Rocío, ella a la vez de estar buscando a su hija, ella es la directora de Pro Niños en el estado de Morelos, en la cual ya sea que la contacten a ella directamente o a mí, para que si tienen alguna razón, alguna noticia de Vera o del papá de Vera, nos la hagan saber para nosotros actuar, ¿no? Ayúdenos a hacer visibles a estos niños invisibles que deben ser la prioridad en México y en todo el mundo. Si los niños no están bien, el mundo va a estar muy mal. Voy a pedir el teléfono, mi celular en este momento, porque estamos haciendo debido a la urgencia, estamos ahorita en un Periscope para ver si la gente en este momento pues sabe algo de Vera, y quería yo saber, o sea, si la gente tiene en este momento alguna pregunta sobre alienación parental o sobre este caso de Encuentro a Vera, para pues preguntarle aquí los expertos. Avi, Patricia, saludos. ¿Alguien tiene, de las personas que nos están viendo ahorita en Twitter, alguna duda sobre alienación parental o tienen alguna información sobre este caso, sobre Vera? ¿Tienes una foto ahí a la mano? Sí. Saludos, Pati57. Y pues bueno, es un caso delicado, es un caso... Es un caso delicado, Vero, pero es una de miles. Y es un caso representativo que con este caso se pueden resolver muchos más de la misma forma, quizá. Yo sé que cada caso es diferente. Cada pero caso tiene hay que sentar un precedente. sus características, pero como tú dices, hay que presentar un precedente en esto. Ella es Vera. Ella es Vera. Ayúdenos, por favor, a encontrar esta niña. Se encuentra en algún lugar de la República Mexicana. La última vez que se le vio fue en el Estado de México, en Malinalco. Y bueno, me seguías diciendo, perdón. Sí, Vero. Aquí, desgraciadamente, vamos a abrir la cloaca ahorita. Esto va a ser un parteaguas, porque no estamos dispuestos a seguir permitiendo que se violen los derechos de los niños. De por sí, cuando te divorcias, le rompes todo su núcleo familiar, los afectas. Y ahora si los sigues utilizando, Es un doble golpe. es un doble, triple y cuádruple golpe. Y son niños que van a crecer con muchos traumas, con muchos problemas psicológicos, Resentimiento. muchos rencores, y van a ser mamás o papás que van a repetir el patrón. Claro, y muchas veces el abusado se convierte en abusador. Exactamente. La víctima. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a concientizar a la gente de que yo como asociación no puedo parar un divorcio, no lo puedo parar, pero sí puedo concientizar a la madre y al padre para que le den la mejor calidad de vida posible a esos niños. Que toda la vida la mamá será la mamá y toda la vida el papá será el papá. Pues muchísimas gracias por haber estado Ay, hoy gracias, aquí. Al contrario, Vero, gracias por... Rocío de Miguel, @Encuentren a Vera, @Chío de Miguel 70 y Manuel Garibay, presidente de la Asociación Pro Niños y Papás Mexicanos, @Manolo Garibay. El correo es manuelgaribay76 @yahoo.com.mx. Así es. Gracias por escucharnos. No, gracias, todos Vera. a despertar, Gracias. todos a buscar a Vera, Por porque favor. en Vera están representados muchos niños que se encuentran alienados. Así es, Vero. Muchísimas gracias, Gracias, por su Vera. atención y pues que Dios bendiga a Vera y la encuentres muy pronto y que sea para el más alto bien de la niña, no de los padres, y pues que estos psicópatas pidan ayuda. Así es. Como carecen de conciencia, no creo. Es que el psicópata no tiene arrepentimiento y no tiene Así conciencia. es. Muchísimas gracias y que la fuerza del Estado de verdad caiga sobre estos abusadores de menores. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Te esperamos el próximo lunes en Los Huevos No Son Al Gusto con Verónica del Castillo o encuéntranos en www.loshuevosnosonalgusto.com.
Con mucho gusto. La alienación parental, como dice la palabra, alienación es de manipulación parental de los parientes. Es cuando hay una ruptura de la familia, cuando hay una ruptura de la pareja y el progenitor con el que se quedan los niños empieza a utilizarlos, envenenándolos, manipulándolos en contra del ex. Su forma de vengarse del ex es a través de los niños, sin importarle las afectaciones psicológicas a corto, mediano y largo plazo, que muchas veces son irreversibles de los niños. Y cuando crecen, repiten patrones. Entonces, estos niños empiezan el progenitor con el que vive, le crea una falsa imagen del progenitor con el que no viven. Entonces, estos niños empiezan a odiar al progenitor que no viven, que casi siempre es el papá. Empiezan a tener ideas falsas de esta persona. Todo es por una falsa historia que hace la mamá o el papá con el que viven. Ahora, ¿dónde se encuentra actualmente el papá? Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los huevos no son al gusto, despertando sin censura, con mi hija Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo que les sirva. ¿Qué tal, amigos de Los huevos no son al gusto? El día de hoy tengo a dos invitados. Rocío de Miguel viene a darnos hoy su testimonio y se encuentra también Manuel Garibay, presidente de la Asociación Pro Niños y Papás Mexicanos. En Facebook lo encontramos como Pro Niños y Papás Mexicanos, @Manolo Garibay, y encontramos a Rocío en @Encuentren a Vera, @Chío de Miguel 70. Rocío de Miguel está buscando a su hija Vera, se encuentra pues desaparecida. La niña tiene 12 años, tiene 6 meses de no verla. Así es. Gracias por venir hoy a darnos tu Gracias, testimonio. Rocío, cuéntanos brevemente la historia, por favor. Bueno, esto empieza hace 3 años que me separo de su papá y empieza pues con dinero y todo a comprar todo para quedársela. Y como sea la veía, pero mi hija desde hace 3 años no va a la escuela. No va a la escuela, no iba a la escuela, entonces yo iba a los juzgados y nadie me hacía caso. Pero hace 6 meses él se desaparece totalmente con mi hija porque tiene una orden de aprehensión por un fraude procesal y no he sabido nada ya. Hasta hace 15 días que la encontré en un pueblo por Malinalco. Estado de México. Estado de ¿Están México. divorciados? Sí, ya se hizo el proceso y todo, y el juez se la dejó a él. Pero no la lleva a la escuela, la niña no convive más con nadie. Y no me dejaba convivir, o sea, mi hija tiene alienación parental, o sea, no la dejaba convivir conmigo, como decía. Era siempre cuando él quería, a la hora que quería, y ella hasta tenía miedo y lo volteaba a ver cuando yo me le acercaba para abrazarme y así. Y de repente se me desaparece 6 meses. ¿Cómo es posible que alguien que cometió un fraude, aparte no aplica la palabra secuestrar a una niña cuando es el padre, por lo menos aquí en México? Eso se le llama secuestro parental, Vero. Ok. O sea, obviamente no está violando leyes, pero sí está haciendo un abuso de su condición de padre. Entonces, sí se le llama secuestro parental. No es penado, porque aquí los dos tienen la guardia y custodia, pero sí está cometiendo un abuso. Está causando muchas situaciones con la niña, está poniéndola en contra de la mamá. ¿Por qué? Porque la alienación parental es eso, es manipulación. Y Rocío, que trabajamos juntos, está viviendo esta situación que no nomás la vive ella, la vive miles de mamás, miles de papás. Entonces las situaciones, sí. Perdón, ya hicimos un programa aquí en Los huevos no son al gusto sobre alienación parental. Me encantaría que brevemente explicaras en qué consiste la alienación parental, porque sí es un abuso a los menores y cada vez escucho más casos. Claro, pero Papá, y la niña sí es que lo sabes, porque por No. algo la estás buscando. La última vez que los viste fue en Malinalco, Estado de México. Ajá, en un lugar que se llama Camper Club, lo localizamos. Estaban ahí en una casa, me comentaban que nada más salía a las 6 de la tarde a la pueblo y regresaban. De hecho, se cambió el nombre, se llamaba Sergio. Y entonces lo localizamos y a la hora que llegamos ahí, pues yo le empiezo a gritar a Vera y Vera se asoma y cuando me ve su cara es de ¡ah! Mi mamá. Pero él la agarró, la metió y ya no volví a saber de ellos, nada más veía que se asomaban. Estábamos esperando a una orden para poder entrar. Y Una orden judicial. Ajá, nada más era lo que nos faltaba, pero como era viernes, estaban los jueces en Burocracia. burocracia. Y me dijeron, no se preocupe porque no hay forma de que salgan de aquí. O sea, aquí no hay forma. ¿Y cómo no? Llegó un helicóptero de la nada, bajó y se los llevó. O sea, esas cosas que nada más pasan en México Ajá, y que son sí. hollywoodescas. Llegó Así un es. helicóptero y se llevó a
Por favor, queremos el nombre de este... Felipe Díaz Toledano. Felipe Díaz Toledano. Él tiene a tu hija